Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Asturias. Les saludamos hoy desde el recinto ferial de Ables, en Llanera. Les vamos a charlar ampliamente en esta tarde de las 6 razas autóctonas en peligro de extinción. Y nos vamos a mover rápido. Estaban viendo la Pita Pinta, están viendo ahora a continuación el Gochu Asturcelta. También les vamos a hablar en esta tarde de la ovella Xialda, también de la cabra vermella. Un poco más allá tienen la Xiata Casina y, por supuesto, no nos podíamos olvidar de nuestro Asturcón. Todo enmarcado en las jornadas gastronómicas de Llanera, de estas razas autóctonas en peligro de extinción. De todas y cada una hablaremos de las 6, a continuación también de las jornadas aquí en Conexión Asturias. Cabras, ovellas, pitas, gochos, terneros, asturcones, de todo, pero todo ordenado. Eso es lo que nos espera en Llanera para saber más de esas que son especies, razas autóctonas asturianas que tienen su versión económica como cría, pero su versión también gastronómica cuando nos la sirven en el plato, Marco. Efectivamente, que pueden degustar todos los asturianos, bueno, realmente todo el que quiera, desde el pasado 1 y hasta el próximo 15 de este mes en el que estamos, mes de abril, en 2 restaurantes de aquí de Llanera que enseguida les vamos a comentar. La noticia positiva, pues miren qué cantidad de amigos que hemos reunido esta tarde. Son criadores de esas razas autóctonas en peligro de extinción. La negativa, pues la propia expresión lo dice, ¿no? En peligro de extinción. Hoy vamos a intentar, a lo largo de la tarde, ir hablando un poquito, solo un poquito, pero hablar de estas razas autóctonas. Y la primera de la que vamos a hablar es de la Pita Pinta, que ya hemos mostrado muchas veces, como todos los animales que les vamos a contar en Conexión Asturias, pero que una vez más vamos a, ponderar, por ejemplo, José, ¿qué tiene este animal? Pues este animal, las principales cualidades que tiene, al igual que todas estas razas que tenemos aquí, es el buen aprovechamiento que hacen de los recursos que tenemos aquí. Son animales que con muy poco, o bueno, con muy poco no, con los grandes recursos que tenemos aquí, se crían sin aportarles mucho. No hay que estar muy encima de ellos, vamos, en resumen, exactamente, ¿no? Son animales que se viven ellos muy bien por sí. ¿Cuántas cabezas de Pita Pinta podemos tener ahora mismo en Asturias? En Asturias ya hay unas cuantas. Censadas creo que andan en 3.000, 4.000 más o menos. Y luego sin censar yo calculo que más del doble que esas. Y gastronómicamente, pues son muy ricas. Después vamos a ver un plato elaborado con este animal. Se pueden comer platos ricos de Pita Pinta, ¿eh? La verdad que la Pita Pinta no es... El rendimiento no es en producción, pero en calidad igual que lo que tenemos aquí. Lo que ellos comen, pues luego la calidad del producto será igual. Pues te lo agradezco muchísimo. Y seguir con ese trabajo. Me voy con el Gochu Asturcelta, ¿vale? Muy bien. Nos vamos con el Gochu Asturcelta. Marcos, acompáñame. Vamos a mostrar estos ejemplares y vamos a hablar de 2 criadores que tenemos aquí con nosotros y además una cosa que nos gusta mucho, a mí particularmente, y es que hay mujeres. No hay muchas, pero hay. Una de ellas es Lucía Álvarez, que me acompaña, y después un viejo conocido, Iván Álvarez. Buenas tardes a los 2, chicos. Buenas tardes. Iván, ven conmigo. No te me escapes. A ver, esto de criar os encanta. Lo de hablar para la tele ya es más complicado, ¿eh? Bueno, sí. Y eso que tú eres veterano. Nunca se es veterano en esto. Cuando vi yo esta gochina, vamos, prácticamente me cabía en la mano. Ahora, entre 4 no la levantamos. Por lo menos 4 como yo, 4 como tú igual sí. Tienen que ser 4 fuertes. El Gochu Asturcelta, yo creo que sí, que poco a poco se va conociendo más de esta raza. Es verdad que todavía no hay los suficientes, 400 aproximadamente hembras, que son las que crían, 100 machos, 500 ejemplares, pero bueno, si tenemos en referencia años anteriores, la cosa va mejorando. Hombre, sí, lo bueno es que llevamos sobre 4.500 animales marcados. Eso significa que, bueno, que la cosa va funcionando, que va para adelante. Y esto va funcionando porque hay, por ejemplo, ahora mismo estamos de enhorabuena porque entró el Gochu Asturcelta en el Transcantábrico y poco a poco pues se van haciendo cosas para salir, como son estas jornadas, para que la gente conozca estas razas, que es de lo mejor. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de poder probar las razas que tenemos hoy aquí. Y la asociación vuestra, la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta, está abierta a nuevos socios, a nuevos miembros, a nuevas personas que quieran decir, bueno, pues quiero esta industria, sois 100 socios, puede haber muchos más, ¿por qué no? Sí, lo que necesitamos es gente con afición bastante, que quiera trabajar y que le guste el campo y le gusten los animales. Y a Lucía le gusta. 30 años, bueno. yo le echaba menos, no sé si es un piropo o no, pero no hay muchas mujeres, eso es cierto. No, la verdad que no, que como decías que de 100 asociados de la asociación solamente hay 5 mujeres, entonces la mayoría hombres y hay muy pocas, la verdad. ¿Puede estar viéndote alguna chica ahora en casa y decir, oye, pues ¿por qué no? Voy a probar. Bueno, pues yo la verdad que fue por tradición familiar y bueno, más que nada por mi padre.
el que realmente empuja a ello. Paulino, Sí, que no, está hablando de ti, no mires para el suelo. ¿Qué pasa esta gente hoy? No estamos en misa, ¿eh? Estamos en Conexión Asturias, todo el mundo mirando para el suelo, hombre. Era en un buen momento y en un acto importante. Es decir, para que entren en actividad toda la hostelería y los ganaderos, puesto que Llanera y un pueblo, un municipio ganadero casi 100%. Orgulloso de la hija, ¿no? Sí, claro, y hay que empujar a los hijos. Bueno, pues tenemos 30 segundinos para mostraros algunos de los platos que podéis degustar, todos ustedes pueden degustar en estas jornadas gastronómicas. Venid conmigo. Madre mía, debí pisar algo, debí pisar cucho o algo, que todo el mundo se separa hoy de mí. Son todos los restaurantes que están participando en estas jornadas. Los voy a leer. Son el Asador La Miranda y Peñamea. Sandra da Costa del Asador La Miranda y me acompaña también Néstor Viesca del Peñamea. Chicos, ¿qué podemos hacer con Gocho Sturcelta y con Pita Pinta? Pues con pita pinta pues tenemos aquí la ensalada de pito escabechado con vinagreta de manzana y del gocho sturcelta pues unos escalopinos hechos con queso gamoneu, que también es muy nuestro y Sí, con señor. denominación de origen. Exactamente, el queso gamoneo, qué rico. ¿Qué más? Cuéntanos. Pues nosotros tenemos hechas unas cebollas rellenas de pita pinta y una brocheta de gocho asturcelta. Pues ahí están, son propuestas gastronómicas, repetimos, del 1 al 15, no solo fin de semana, todos los días. María, en unos minutos, nada, en lo que tú quieras, me desplazo con las ovejas y con las cabras, que también tenemos. Y después todavía quedan las vacas, todavía quedan las turcón. Y ahora nos vamos de vuelta en directo a Ables, en Llanera, para seguir aprendiendo más de razas autóctonas asturianas y de cómo con amor y con conocimiento de causa se pueden preparar y saborear estos días. Marco. Pues sí, aquí seguimos y yo creo que has dado con una expresión clave, con conocimiento de causa, con amor, porque todos los criadores de cualquiera de estas razas que hoy les estamos presentando trabajan a diario con sus animales y acaban cogiéndoles muchísimo cariño y desde luego que saben de lo que hablan y lo que traen entre manos. Nos tocaba ahora la ovella Xalda, que es la que están viendo, y después les vamos a hablar de la cabra vermella. Para hablar de la ovella Xalda, hombre, no sé si decir quién mejor, pero un gran representante es Toño Rodríguez. Hola, Toño. Hola, buenas tardes, Marcos. A ver, yo sé algo un poco de esta raza, gracias a ti, que me has comentado que, por ejemplo, algo muy bueno que tiene es que es raro que tenga una enfermedad, a diferencia de otras razas de ovejas. Indudablemente. Yo antes de pasar a la raza Xalda tuve otro tipo de oveja y tuve que desistir de ella porque problemas de partos, problemas de todo. Y desde que tengo la oveja Xalda pues no tengo ningún problema. Yo creo que es de lo mejorcito que hay. Es pequeña, no da guerra, no se da muy fácil acogerla porque hay que tal, pero bueno, yo creo que es una de las mejores cosas que se pueden tener y es una raza asturiana, autóctona, peligro de extinción, hay que seguir todos, si no tiramos nosotros por lo nuestro, ¿quién va a tirar? Está clarísimo el mensaje, unas 2.000 cabezas, unos 2.000 ejemplares tenéis censados en la asociación más o menos, ¿no? Pues sí, puede ser eso, puede haber más cantidad, eso claro, tendría que ser la persona responsable de la asociación la que tendría que decir la cantidad que habría, pero bueno, sí, hablamos de unas 2.000, 2.500, pero bueno, bien. Tú has dado el pro y has dado el contra, o la contra. Son un poco fuscas, están eyaculadas una con la otra. No se dan para coger. Hoy, concretamente, que tuve que destetar algunos corderos ya, tuve unos problemas bastante graves para coger los corderos y coger las madres, para poder traerlas aquí. Pero bueno, merece la pena. Yo ya desde Guaje siempre me gustaron las ovejas y es una cosa que sigo trabajando con ellas y me encanta. Digo que están eyaculadas y que hay otras razas un poco más, bueno, dóciles, vamos a llamar así, y me veía mirar atrás porque sé que el Gocho Sturcelta se fue por ahí a dar un paseo, a ver si luego lo vemos. Bueno, nos vamos con Jesús Álvarez. Vamos a hablar de la cabra vermella. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿me dejas coger a Danzarina? Sí, a ver si puedo, ¿eh? Lo que tengo que hacer es una pequeña cama así, ¿no? Para que esté a gusto. Bueno, ¿y cómo es este animal? Cuéntanos. Pues maravilloso. O sea, es nuestro. Cuidado con la ropa. Y no sé. Cuidado con la ropa, no, o sea, ni manchan ni nada. O sea, tener una No, cabra porque vermella muerde. en casa... ¿Tú crees que morderán? ¿Muerden? No muerden, no No muerden. muerden. No, nada. ¿Cuántas cabezas de cabra vermella hay en Asturias? Aproximadamente. Sobre 3.000 ahora mismo. En el año 2013 cerramos el censo con 3.000 ejemplares de cabra vermella. Parecido entonces a la ovella Xalda y luchando mucho por la raza, ¿no? Muchísimo. Estáis luchando. Muchísimo, porque es súper complicado. En montes, que es donde más está la cabra vermella, y sementales de otras razas, es súper complicado andar, o sea, es muy esclavo. O sea, el que quiera tener cabras vermellas tiene que andar, sobre todo en época de cubrición, tiene que estar muy encima de ellas para que no se cubran de otros sementales de razas mixtas. Particularmente he comentado muchas veces, una de las muy pocas cosas que tiene buena esta crisis es que muchas personas están diciendo vuelvo a mis orígenes, vuelvo al campo. Puede ser una salida esta, ¿no? Sí, claro que puede ser una salida. El problema es que es eso, que hay muy pocas y generar más lleva su tiempo y su trabajo.
y mucha dedicación de los ganaderos, que no, o sea, las cabras vermellas no es como cualquier otra raza que puedes adquirir lotes grandes, o sea, la cabra vermella cuesta trabajo hasta conseguirlas. Astronómicamente, ahora lo vamos a ver, son ricas. Sí, son muy ricas porque aparte que, o sea, la cabra es un animal de monte que se cría sin pienso, sin aditivos, o sea, todo es natural. Los cabritos se crían con leche de su madre, luego están al pasto y la calidad de la carne es excepcional, o sea... Y leche también. La leche también, sí, son de producción mixta. O sea, hay gente que, o sea, puedes tener cabritos y matarlos de lechones, o sea, hasta los 3 meses y después usar el queso la leche, perdón, para carne, o sea, para hacer queso. Y rico en omega. Y rico en omega. Está muy de moda y está demostrado que el omega es bueno. El omega es bueno y la cabra vermella ha hecho un estudio en la Universidad de Zaragoza y una de las cosas que ha comparado con el ternasco de Aragón y con el cabrito murciano granadino es eso, que el cabrito vermelho es muy rico en omegas. Muy bien, pues te devuelvo a danzarina, ¿vale? Muy bien. Ahí la tienes. Muchas gracias y enhorabuena también a vosotros por ese trabajo. Bueno, dicho está, nos vamos con el capítulo gastronómico. Volvemos a hablar de esas jornadas gastronómicas. Acompañadme, chicos, por favor, porque hemos hablado de la oveja xalda, de la cabra vermella y ahora os toca a vosotros explicarme, Sandra, Néstor, qué platos vais a elaborar en los restaurantes respectivos de cara a estas jornadas. Pues nosotros hemos hecho un lingote de cordero con un crujiente de maíz y con la cabra vermella, pues un cabrito, una pierna rellena de orejones, pasas y con una crema de castaña. Por cierto, ¿cuál es el precio del menú? Para quien se está animando en casa, que seguro que son más de uno. No son menús, lo que tenemos son hay 3, nosotros por ejemplo tenemos 3 ofertas de cada animal, de un plato de cada uno y pues tienen distintos precios, no es un menú cerrado que cada uno puede venir y escoger el animal que quiere probar, digamos. Muy bien, fantástico. ¿Vuestra propuesta cuál es? Nosotros tenemos el cordero asado en horno de leña y pimientos de cabrito pimientos rellenos de cabrito xaldo. Qué rico, Dios mío. Vermelho, perdón. ¿Trajisteis microondas para calentar esto? Porque yo veo que por ahí andan ya con el pincheo y tal, pero oye... Habrá manera de poder calentarlo, exacto. Bueno, pues nos queda todavía la raza de vaca asturiana y nos queda también el asturcón, nuestro asturcón. Yo lo que quiero saber es dónde está el gochu. Ah, míralo ahí al fondo. Ahí está el gochu asturcelta, María. Sí. En unos instantes vamos a ver si lo traemos para aquí, no vaya a ser que... Por cierto, que es que dentro de poco es la extensión y estaba por aquí el concejal de agroganadería, Silverio, y nos decía que bueno, que está el prado ya preparado. Lo dicho, volvemos enseguida con el asturcón, más propuestas gastronómicas en esta tarde que está cayendo aquí en el recinto ferial de Ables, en Llanera, en el centro de Asturias. Claro que recta final de programa, nos queda una visita más, al menos en Llanera, en Ables, para seguir hablando. Nos queda hablar, Marco, del asturcón, ¿no? Por supuesto que sí, de la Seata Casina están viendo todos ustedes a Janeira y a Pantoja. Seguro que esos nombres les evocan pues otras latitudes más al sur, pero estas vacas que están viendo son Seatas Casinas. Tampoco hay que ser muy inteligente, ¿eh? Casina como el queso, de caso. Oriundas de Caleao. Muy buenas tardes a los representantes de la raza, que tengo aquí a Fernando y al ganadero, a Carlos. Muy buenas. Sí. Carlos, mucho trabajo dan estos animales, pero seguro que merece la pena, ¿no? Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo es una vaca casina? Son tranquilas y más o menos son ese llevadero. Que si yo te diría, y no es un animal que les coges cariño y que si te diría, no es un animal que es guerrero tampoco, tal, y estoy contento con ellas y más o menos. Muy buena carne, además estamos hablando que son 5.000 los ejemplares, tampoco son muchos, ¿eh? Por eso estamos hablando, repetimos, de razas en peligro de extinción, Fernando. Es así, ¿no? Sí, sí. La carne de la Seata Casina, bueno, se asemeja, pero no es exactamente igual al de la Asturiana de los Valles, por ejemplo. No, la diferencia que hay entre ella y la carne de la raza Asturiana de los Valles, o Rosia, es que esta carne es más engrasada y es más jugosa, sale la canela mucho más jugosa que la de otra raza. Salen unos cachopos muy ricos que vamos a ver después. Mucho más sabrosos. Morfológicamente también es diferente, ¿no? Es muy bonita esta vaca. Si os fijáis, lo más bonito que tiene la vaca en sí es la cabeza. A mí es lo que más me enamora, es la cabeza de la vaca, la cornamenta, la vista y el hocico de la vaca. Básicamente estábamos hablando que proceden del concejo de Caso, pero actualmente Lagos de Covadonga, a la zona oriental, ¿no? Llanes, Sonís, Cangas de Onís. El 80% de esta raza estaría en la zona oriente de Asturias, en lo que llamamos el
la zona de Lagos de Covadonga, concejo de Onís, Llanes, toda esa zona de ahí más o menos sería el 80%. Y luego un 20% desperdigado por toda Asturias. Muy bien, pues enhorabuena por ese trabajo y a continuar, que no quedan muchas. Son 5.000, hay que tirar por ello. Poco a poco, lo llevando. Muy bien, nos vamos a ir así, ahora sí, con ese animal que tenemos ahí. Hombre, todos nos gustan, las 5 más esta sexta raza que hemos visto hoy nos gustan, hay que defenderlas, por eso hoy estamos hablando de ellas. Pero, claro, yo no sé si hay algún asturiano de bien que vea un asturcón y no se emocione. Muy buenas tardes, señores. Voy a ponerme en el medio de los dos para poder charlar con Jorge Bermúdez y con Anselmo García. 2 generaciones, pero 2 personas que saben mucho del asturcón. Bueno, un poco. ¿Sabéis un poco? Se está recuperando, ¿eh? Se está recuperando, sí. A día de hoy podemos decir que hay 2.500 ejemplares y que están no solo en Asturias, sino que, salvo en Canarias, en todas las comunidades autónomas hay ejemplares. Da trabajo. Ese trabajo está causando efecto ya y hay que tener algo muy claro. Si hoy estamos hablando de que se puede comer el asturcón, que esto a lo mejor impacta un poco a los telespectadores, es porque ya hay los suficientes como para poder hacer una selección. Y todo el animal que se come, al final es que se va a mantener porque el hombre lo necesita. Hombre, evidentemente el uso principal del asturcón es la equitación, bien sea lúdica o deportiva. Y bueno, el tema de la carne no es un tema novedoso, sino que toda la vida se hizo en los pueblos de Asturias, ¿no? Principalmente en Occidente, pero siempre se consumió tanto en fresco como con embutidos, ¿no? Desde luego que morfológicamente, Anselmo, vamos a ponernos a este lado para verlo bien, se diferencia perfectamente un caballo normal de un asturcón, ¿no? Ya empezando por el pelo, por las crines. Sí, efectivamente, el asturcón tiene unas características raciales específicas. Es un caballo muy antiguo, que lleva 5.000 años de doma y que efectivamente las crines, el pelo largo de las crines y de la cola son una de sus características. Otra de sus características son las orejas, que son muy móviles, la frente es ancha, las extremidades son finas. El pecho es en barril, es decir, con mucha capacidad respiratoria y mucha capacidad cardíaca. Tiene una grupa muy redondeada, con el nacimiento de la cola abajo, lo que le proporciona un gran motor al caballo. Por lo tanto, es un caballo muy funcional, un caballo que puede competir con ventaja tanto en salto como en doma como en arrastre. Y es un caballo que se adapta muy bien a las características de la equitación infantil. Es además un caballo muy dócil. Qué bien vendido, porque además es que se vende relativamente fácil porque tiene muchas características buenas, ¿eh? Efectivamente, es un caballo que se vende solo. Es decir, es un caballo que lleva poco tiempo de selección y por lo tanto hasta ahora no hemos podido sacarle todas las cualidades que encierra. Pero en este momento ya, bueno, tenemos un campeón de España de salto, un asturcón campeón de España de salto, tenemos subcampeones de Europa de enganche, tenemos muy buenos caballos compitiendo en doma, es decir, el caballo tiene una potencialidad grande. Lo que ocurre es que hasta ahora los ejemplares que podíamos destinar, los ejemplares se destinaban a la cría y los ejemplares que podíamos destinar a la competición eran pocos, pero en este momento estamos en condiciones de hacerlo. Muy bien, Anselmo, pues enhorabuena también a vosotros, a ustedes, por ese trabajo, la cría del asturcón. Nos quedan 20 segundos, chicos, vamos a mencionar muy rápido lo que tenemos sobre la mesa. Yo ya lo he dicho, eso es un cachopo de xata casina con queso casín, ¿qué más? De Peñamea, pues el solomillo con buñuelos de manzana y salsa de sidra y la hamburguesa de asturcón. Y como bien mencionó él, el cachopo de ternera casina con queso casín y riso de asturcón. Pues enhorabuena, que disfruten ustedes de las jornadas hasta el día 15. Recuerden, todos los días en Llanera. María, hemos empujado un poquito hoy por esas razas autóctonas en peligro de extinción, estas 6 que hemos visto, con ejemplares de todas y toda esta gente fantástica que está trabajando por ellas. Nuestra tarea es contarlo y aquí hemos estado en Llanera. Pues muchísimas gracias a todos. Marco, buena tarde.